Es de mi agrado decirles que en este bloque de hielo parece que trajeron buen material. Es de la Se buena. levanta la persiana y Vicky sale a atender. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Ah, por eso vino. Poseída. Ay, ay, ay. ¿Qué, Diego? ¿Querés que lo diga? Lo Decilo. digo. Vamos a hablar sobre conversaciones con asesinos. Las cintas del hijo de Sam. Yeah. Lo estaba esperando, ¿eh? Gran historia, terrible, pero gran historia. Este es un documental recientemente estrenado de 3 episodios. Lo primero que podemos decir es que es creado por Joe Berlinger. Él es el creador de muchos documentales. Ustedes miran como sus créditos como productor, director, son como 50 títulos de millones de cosas. Pero en los últimos tiempos lo estuvimos viendo mucho haciendo docu-crimes. Creo que por ahí el más quizás reconocido o el primero que uno dice ícono es Paradise Lost de Child Murders at Robin Hood Hills, que es como, bueno, un poco el documental de él, medio del antes y el después. Pero, por ejemplo, en los tiempos recientes lo tuvimos en Caso No Resuelto, Quién Mató a John Bennett Ramsey, y en otras 2 de Conversaciones con Asesinos, como la de Jeffrey Dahmer, que es muy buena, y la de John Wayne Gacy, que también es gran documental. En este documental lo que vamos a tener es, vamos a conocer la historia de David Berkowitz, que entre 1976 y el 77 fue como conocido por ser un asesino serial que disparaba a parejas, especialmente a chicas que estaban adentro de autos estacionados y que tenían ciertas características físicas que ahora vamos a desarrollar un poquito más, pero digamos, era como un hombre que tenía esta característica de matar con un arma y con un calibre súper específico, 44, que era como atípico, etcétera, etcétera. Llegó a asesinar a 6 personas, se hirió a otras 7, y el documental utiliza lo que son grabaciones de conversaciones de 1980, es decir, bastante reciente y pegado a lo que habían sido los crímenes, que las hizo el periodista Jack Jones, que está en el documental dando testimonio. Algo interesante como para quizás tener en cuenta relacionado a este personaje, a este asesino, es que él tenía algo como muy singular, que es que en un momento empezó a mandar cartas que hablaban como desde un lugar medio de posesión y que llegó a decir al principio que él en realidad escuchaba voces, que lo mandaban a matar y las escuchaba a través del perro del vecino. Entonces todo eso genera como mucha estridencia y amarillismo mediático. Pero en realidad un poco este documental lo que viene a hacer es un poco desandar ese camino. Claro. Porque hay algo de que esto era una especie de, bueno, un invento de él para en realidad no hablar de lo que había que hablar, que era por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y tratar de desentrañar un poco la mente de esta persona. Y el documental un poco viene a poner un poco claro sobre negro y decir, bueno, vamos a hablar un poco de cómo él se miraba a sí mismo y cuál fue su historia hasta llegar a este punto. Y para mí hace foco no solamente en esto, sino en otra cosa importante, y esto lo quiero decir como en comparación a que hay muchas otras cosas hechas sobre él, y después las podemos mencionar si quieren, que es que también habla mucho sobre la idea de terror social que puede generar eso. Como el documental hace mucho énfasis en qué es lo que siente la gente alrededor cuando hay un tipo de estos sueltos, cuando toma la conciencia de que está en peligro siempre que sale a la calle. Entonces esas son las distinciones, que tenemos la voz de él mismo y que además trata de construir un poco un alrededor, por ejemplo, a partir del testimonio de una chica que se llama Mary Murphy, que es una de las que más da testimonio, que hoy es reportera, pero que ella tenía 17 años cuando empezaron los crímenes y da como un poco este panorama. Además de otros que eran jóvenes en esa época, inclusive gente que había sido víctima de él también. Sobreviviente, totalmente, sí. Y además tenemos otras participaciones, como habíamos dicho, de Jack Jones, que es el periodista que grabó la entrevista en la cárcel. Manny Grossman, que es una especie de investigador, pero como... No sé ni cómo explicarlo, porque es como un investigador, pero mediático de él, es decir, como lo sigue
Sí, como... es un autor que Claro, se especializó eso, justamente como- en todo lo relacionado con... Venía como researcher, que bueno, es como una cosa medio Berkowitz. amplia. Sí, pero Eh, como gente que se va preparando y se va obsesionando Eso, en que algún aparte caso. es medio parecido, Sí. ¿no? ¿Viste? Mierda. Era más parecido él que el de la dramatización. Sí. Que el otro era un falso Belushi. Sí. Sí. La cantidad de retratos igual que aparecen en un momento que Sí. es una cosa impresionante. Bueno, impresiones, díganme ustedes qué es lo que, lo que les pareció. Porque bueno, tiene esto, tiene dramatizaciones, tiene entrevistas, tiene muchas dramatizaciones, tiene Sí. entrevistas, tiene los testimonios de las cintas, digo, tiene muchos condimentos el documental. Es que es eso, me parece que es muy completo. Yo no estaba tan familiarizado con Berkowitz y sobre todo los testimonios de las personas que sobrevivieron, que decís el terror que sentía la gente en ese momento en New York, que si mal no me acuerdo, él había empezado a asesinar que era en el Bronx. Él había empezado en el Sí. Bronx, en Queens y después en Brooklyn. Ujú. El hecho de que fuera tan aleatorio, el hecho de que cualquiera podía ser la próxima víctima, creo que eso también es como que empezó a hacer que se contagiara esa sensación de terror. Más allá de que solía atacar, tenía un tipo de mujer al que atacaba, el que estuviera con esa mujer también no es que iba a decir, no voy a atacar a cierto tipo de personas. Atacaba a las personas que estaban en los autos. A mí me gustó bastante. La verdad que no... Tiene por ahí una parte en el segundo episodio que a mí me pierdo un poco, pero es mi culpa, no es culpa del documental. Tenía que darle de comer a Donnie. y No, me no, no. desconcentré. No, pero me pierde porque es un documental para prestarle atención realmente. No puedes agarrar y estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Claro. Un segundo que yo me descuidé, estaba haciendo otra cosa y tuve que volver sobre Sí. mis pasos. Es un docu que requiere esa atención y agrego también algo que me parece muy interesante. Primero discute con justamente algo más reciente que era los hijos de Sam. Sí. Lo discute cara a cara Sí, en esa teníamos- teoría. Y lo que me parece, perdón Vicky, Sí, que sí, me no. parece fundamental de este docu es que estos monstruos que a veces no tienen explicación, con este recorrido tiene mucha explicación, ¿sí? Con su historia, con justamente esto de las víctimas random. Cuando analizás y ves la historia de él, todo lo que le pasó, su fallido tratamiento terapéutico y Total. todo lo que suma a la historia de Berkowitz, ahí decís, las víctimas no eran random como se hacía entender No. o se hacía creer en la época que generaba tanto terror. Vos dijiste Los Hijos de Sam. Los Hijos de Sam es otro documental que se llama Los Hijos de Sam, Descenso a los Infiernos, que también está en Netflix y tiene 4 capítulos, y lo hablamos acá en Hielo, que justamente especula un poco más con la teoría de la secta, Claro, se lo va más al demoníaco. demonio. Especula y espectaculariza, Sí. cosa que este no hace. Era muy bueno ese documental igualmente, pero claro, como que se mete más de lleno en la de... ¿Y si todo lo del perro y el demonio y la secta era cierto? Las alcantarillas, ¿te Y acordás? se va, y las alcantarillas, totalmente. Es buenísimo todo Sí, eso, sí. pero es más conspiranoico. Acá me parece que bajamos a un plano más de sobriedad donde el tipo es un humano, es una persona a la que le pasaron un montón de cosas y trata de hacer como una recopilación un poco más de todas esas causas y consecuencias que van sucediendo. Sí, creo que el punto fuerte que tiene este documental es que te muestra algo bastante más mundano, no tan enroscado. Te cuenta básicamente de a poco cómo primero la primera teoría de cómo es que llegó este muchacho a ese punto, entonces hay que hacer un recuento hacia atrás. Creo que tiene hábilmente este documental que justamente hace para que no pierdas la atención, está ida y vuelta en el tiempo. Y en cada uno de esos momentos te va cambiando el interlocutor con el cual se va entrevistando. Y creo que hay un gran trabajo de lo que es el guión, porque no decae a lo largo de los 3 capítulos. Si bien tiene algunas escenas que a veces se repiten y decís, esto ya lo vi, esto ya Claro. lo vi, dentro del mismo contenido, pero bueno, quizás es para no generar más contenido todavía o ficcionado Sí. o de registro. También está bueno eso, que hay mucho material, porque obviamente que se le dio mucha cobertura. Me parece interesante el punto de vista de señalar a los medios de cómo trataron, que ha pasado un montón de veces con un montón de asesinos seriales en los cuales hay información que es recomendable todavía no publicarla, Sí, porque sí. puede generar algo peor. Y la presión de los medios termina generando
¿Qué vas a decir? Pero, ¿Cómo puede Las ser? autoridades Acá- también igual. Las Sí, autoridades justamente, y acá queda evidenciado que más allá del rol nefasto de los medios de comunicación cuando vemos True Crime, acá hay algo también de cómo ejercen tal presión que hay que liberar información, de que hay que estar pendiente, que hay que informar a la ciudadanía. Creo que es medio como, no sé si tan contradictorio, pero sí complementario en cuanto a esos roles que necesita ejercer Claro. el O el hasta periodismo en dónde. ese caso. Lo que pasa es que también a veces entra la competencia entre los distintos medios Claro. y es bueno a ver quién tira un datito más que el que no. Sí, y además peligra tu cargo, porque si, Sí. vos- a ver, el pueblo quiere saber, te pongo el micrófono, tenés que dar info, si no decís Sí. nada, probablemente el que esté arriba tuyo mañana te raje. Sí, Entonces hacen ejercicio de presión exacto. que también es informar Es en el buen forzado. sentido. Sí, igual ahí también está la retroalimentación entre lo que es el miedo de la gente, las autoridades que tienen que agarrar y salir a decir algo, los medios que presionan, los medios sobre todo uno en particular que es el que se pone a hablar con el asesino, que también hace que se desarrolle más su propio personaje, terminas mal siempre. Sí. Por otro lado, creo que está bueno esta cuestión que uno empieza a desconstruir un poquito y a reconstruir este personaje ya capturado, ¿no? De ahí hacia atrás. Yo me quedaba pensando muchas veces en qué tan importante y qué tan vulnerables son los niños con cierta información, con ciertas cosas y que muchas veces por una malicia, obviamente una intencionalidad completamente para arruinar una infancia, no sabes a dónde puede ir a parar eso. Y hay gente que realmente, yo creo que esas son las personas que considero que tienen maldad, porque hay gente que es mala, hay gente que es mala, realmente es mala, y disfruta del daño que cuando hace daño. Y creo que el padrastro claramente fue fue la primer ficha que tiró. A ver, sí, suposiciones miles, pero yo creo que fue lo primero que empezó a quebrar la cabeza de este Sí. pibe, este chico. Y a partir de ahí ya después entró en una alienación que uno se da cuenta que es Sí. claramente... y ahí es muy interesante siempre en el mundo de los asesinos seriales porque esta sociopatía que se genera, esta desconexión con lo que va sucediendo después, o sea, con las consecuencias, como desconectan con eso, también nos ponen en un punto de que son muy inteligentes en ciertas cosas y generan ciertas fantasías y que después con el tiempo cuando uno empieza, y ahí de nuevo, ¿no? Llega la policía, entra donde vivía, uy, mirá, ¿no? Y otra vez con paranoia y un montón de cosas, Sí, y después sí. tipo, unos años después te dice, no, bueno, pero esto lo hice intencional porque sabía que iba a generar todo esto. Claro. Es que hay narcisismo ahí. Exacto, Mm. entonces hay un ida y vuelta de alguien que está bueno porque también la teoría, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es el porqué? Tenemos el móvil, bueno, perfecto, la oportunidad está, bueno, el porqué. Y no se Sí. respondía, y no se respondía. Y casi que no lo puede responder ni Y él. no. Porque él no sabe tampoco por qué. A mí hay algo que me parece súper interesante de eso, que es la misma relación que se puede hacer con cuando en Mindhunter aparece él como personaje ficcionalizado, pero que Mindhunter parte de la premisa de que estos tipos no son monstruos aislados de la sociedad y tipos como que vienen así al mundo a hacer daño, sino que pueden estar construidos y construidos a partir de un trauma que justamente lo que puede hacer es desde Mindhunter lo que hablan es esto de poder entenderlos para poder prever Claro. y para poder adelantarse y lo mismo, investigarlos y atraparlos, ¿no? Es que en Como cierto punto no dejan ser una víctima del sistema, Obvio. de todo lo que va sucediendo. que es una mirada que para muchas veces es problemática porque es como, ¿cómo vas a humanizar? Y pero eso es Y pro- sí, es una persona. Es producto de... Y muchas veces son funcionales. Hasta obvio. hasta que justamente se van, porque es la falla o el extremo al cual se margina dentro de esta sociedad, Exacto. donde rompen justamente todo lo que está alrededor. Es la manzana que ya está podrida. en el Claro, cajón. y eso te permite trabajar hacia atrás de ver cómo llegó esa manzana a pudrirse, Obvio. que es lo más importante. Sí. Perdón. No, venía justamente pensando mientras iban charlando ustedes, iban comentando. También algo que me pareció muy interesante es que no lo dice, pero uno se empieza a dar cuenta porque van relatando todos los atentados que fue haciendo hacia esas Sí. personas, que te das cuenta que el tipo, primero, no planificaba. No. Segundo, que salía tipo a pasear y ver, pero con la idea de si era el momento para cuándo. Y era muy desprolijo en lo que hacía, porque no es que
era certero. Si hubiese sido más prolijo, las víctimas hubiesen sido el doble o el triple. Fatales, sí, Sí. ni sin lugar a dudas. Era Y desprolijo. no lo agarraba más. No, y lo último, lo que casi hizo, lo que no llegó a concretar, porque llovió, básicamente. Pero Una lo que cosa pasa, claro, es que impresionante. te cuenta una escalada en la cual, y de nuevo, el mismo decía, yo venía dejando pistas y demás, que también habla de la impericia de justamente de las fuerzas. En el momento hay un dato muy importante, que la sociedad se harta, que creo que es después del sexto atentado, que dice esto, basta, Sí. basta porque no se puede vivir así. Imagínate un año vivir con ese... No, una locura. Bueno, un par de cositas. Una, justamente con lo que dice Brian, yo le comentaba cuando lo vemos. A ver, que se entienda esta idea. No digo que está bueno, pero para graficarlo. Qué interesante, vamos a decirle así, estar viviendo en un momento donde hay alguien que está teniendo víctimas todos los días a tu alrededor. Digo, el terror o la situación, qué interesante o qué atractivo para nosotros debatirlo, ¿no? Que esté bueno. Pues es terrible vivir con terror de que hay alguien en el barrio, ¿sí?, que está matando gente que vos conocés o que no, pero todo alrededor. Y digo, eso es tremendo. O sea, es vivir con terror de no saber quién está al lado tuyo, increíble. enfrente, a la vuelta, matando a alguien. Es lo que tenía Durante una un paranoia. año. Imagínate si querés bajarle un poco la gravedad cuando tenés que se da en algún barrio un tema de robos secuenciales. Sí, te sí, que roban dicen, a la hay un vecina, auto que de tal color, listo, olvidate. a la Bueno, vecina, la de pero- acá a la vuelta, la del Paranoico. kiosco, al otro lado, en un momento decís, hay una paranoia. Esto que potencia empezó. lo más. Claro. No, terrible. Bueno, para criticar, porque hasta ahora venimos bien, lo de las dramatizaciones a mí me pareció... Primero que a mí yo no me siempre hago la gustaron. aclaración. En general no me gustan las dramatizaciones en los documentales, pero en este caso hay como una especie de, no digo tanto de abuso, pero sí de exceso de primer plano, con personas que están haciendo una dramatización cuando no sos ni parecido, como el caso de este falso John Belushi, que viene a hacer Berkowitz. Digo, ponelo de espalda de última, ¿viste? Sí, para mí Abusar ahí. un poco se pasó en el primer sí. plano. Me cansaba un poco. En un momento y muy necesitaba, literal ¿no? también. Sí, Porque sí. cada cosa que se relataba se mostraba en pantalla. Es que hay un momento, yo creo Sí, que sí. ahí perdí un poquito el balance que venía. Sí. Quizás por falta de material o por falta de agregar cosas. Y dije, Sí. bueno, tenemos esto. Porque, a ver, tiene un gran laburo estético de lograr que empate el registro de los 70, de los 80, lo que Sí. pasó después, las animaciones que ellos agregaban de estos separadores que tenían, que hacían el ida y vuelta en el tiempo. Acomodar un poco la iluminación de los testimonios actuales y las dramatizaciones. Entonces, en un momento, era mucho como para Sí, controlar. sí, sí. Y otra cosa que tampoco me termina de cerrar del todo es que hablamos de las confesiones, de las cintas. Y en líneas generales tampoco hay tanto en las No hay cintas. mucho. No, Al final me di cuenta, dije. es las que menos cintas tiene Sí. de las que hablamos antes. Sí. Y no habla tanto este muchacho. Dije, Sí, "No, sí. O no lo quiere mostrar. Eso. Yo creo que también es como tenemos las cintas y lo tenemos que presentar así porque está el testimonio de él y lo vas a escuchar hablar, que es como un poco el morbo del documental, este en particular. Pero en realidad me parece que es de esos personajes que no tenían tampoco tanto que decir. Como hay otros, yo siempre recomiendo el mismo libro, y Diego ya debe estar harto de escucharme, pero yo siempre recomiendo Magnetizado, que es un libro sobre Ricardo Melogno, que es un asesino serial de acá, que estuvo en Mataderos y mataba taxistas, que está preso ahora en Ezeiza. Y ese libro es como leer un true crime, pero es como leer una entrevista, que fueron muchas entrevistas de Carlos Busquet a este asesino. Y lo que saca de esta persona, después de muchísimos años de que haya sucedido, es un proceso reflexivo de su vida que hace que sea muy interesante leerlo en sus propias palabras, ¿no? Yo creo que también lo que pasa es que, y tengo esta teoría de que mientras más tiempo pase, es más interesante escuchar a las personas. Y estas entrevistas fueron 3 años después, digo, se estaban jugando todavía muchas cosas. Y esa persona todavía se estaba jugando muchas cosas relacionado a hasta lo que podría ser, no sé, una potencial libertad. Digo, vos mirás el documental hoy para volver a nuestro país, que no tiene, por ejemplo, 6 cadenas perpetuas como tienen ellos, que saben que no salen nunca más. Digo, vos ves el documental sobre Nahir Galarza, en el cual habla ella, y también como Nahir Galarza es una chica que está presa y que está jugándose todavía muchas cartas en relación a poder Claro. estar en libertad. Entonces, ¿qué es lo que te puede contar esa chica?
probablemente nada en términos de honestidad de lo que sucedió. Y otras personas, después de que ya pasan muchos años, de que ya han pasado por un proceso de institucionalización, como es la cárcel y demás, tienen otros procesos reflexivos. Los Menéndez. Lo quería mencionar. Exactamente. 30 años presos estuvieron. Y ahora, bueno, probablemente tengan otro destino, pero digo, 30 años estuvieron presos hasta poder generar una reconstrucción de su propia vida que para nosotros tenga como un valor más completo en términos de entenderlos a ellos como personas que sufrieron determinadas cosas, que ellos mismos entiendan qué es lo que sufrieron y a dónde los llevó. Nada, me parece que también pasa eso. Son entrevistas, las de este personaje, muy, muy cercanas en el tiempo, donde él todavía seguramente estaría en una, y hay que ver, por ejemplo, hoy en un presente probablemente más contenido desde la salud mental, con un proceso de evangelización y demás, hay que ver a dónde está hoy esa persona, ¿no? Entonces, nada. Claro, es que coincido plenamente, porque va cambiando un poco el testimonio. Total. ¿Sabés que va cambiando también? Y para nosotros es importante escucharlos, para mí. Sí, yo pero estoy re a favor de que los entrevisten. Son personas que tienen un tema a resolver durante toda su vida, que es el autopercibimiento, pero desde el punto de vista de identidad. No, Sí. no ni de género, sino una cuestión de como ser humano, como persona. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo creo que se van revisitando como Sí. y lo que hicieron, y eso en algún momento quizás pesa o no, y el momento Exacto. reflexivo de qué es lo que hiciste, lo que cuentan creo que el punto fuerte del documental son los testimonios, que son bastante duros, que es el que te cuenten qué pasa después con los que sobreviven esos Sí, atentados. Creo sí. que eso es lo nuevo o Y lo fíjate, distinto. son las distintas, claro. Para mí lo más interesante es cuando él cuenta el momento en el que decidió no matar a 2 personas que iba a ir a matar, por ejemplo. Pero si vos lo escuchás, es un relato muy errático. Ujú. Como él no sabe exactamente qué es lo que está contando ni siquiera. Es como, bueno, no sé, hubo algo ahí que me miraron bien, me sonrieron, me pidieron ayuda, listo, ya no pude matarlos, listo, chau. Si eso lo pensás como profundidad, hay una cosa súper interesante respecto de la psicología de él, Sí. de hasta dónde podía llegar y hasta dónde no. Pero claro, él en ese momento no lo tiene muy pensado eso todavía. Ni siquiera sabe por qué él odia tanto a algunas personas, por qué esa situación le generaba tanta violencia. Digo, nada, hay un montón de cosas que él mismo no sabe. Entonces sí, en términos de cintas es quizás el menos interesante. Pero bueno, siempre escucharlos a ellos tiene algo llamativo. Y el falso plot twist, ¿Cuál? llegando al final del tercero. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La entrega a Dios? No, al final, cuando aparece la última víctima, que en realidad es la primera, Ah, sí. Ah, que pega como un tiro. Y yo eso dije- está bueno. Yo estaba en modo falopa y dije, decime que tenía Sí, que tener un sí. hermano. Y no, era otra cosa. No, Brian había llegado a niveles Emilio. extremos. Se No, llamaba eso Hugo. es tremendo, porque aparte, re debe pasar. Sí. Que tienen como toda una historia previa y uno... Cortaron Ni ahí, de ahí idea. para adelante y chao lo que pasó. Tal Sí, cual. es verdad. Bueno, es momento de ponerle estrellitas entonces a las cintas del hijo de Sam, que pueden ver en Netflix, por si no se dijo, son 3 episodios Sí. de casi 1 hora, poco menos de 1 hora cada uno, así que para meterle de 3 corrido. firme. ¿3? Sí, Yo estoy 3. Sí, 3. unánime, Bien, unánime. me gusta. Bien. Sí, Bueno. porque 4 es el otro, el Sí, The Night Stalker. Ese Sí, que- no, ese es cinco. Ese se La da historia de 5, sí. Bien. Música que se viene ahora, suena la campanita, ¿sí? Porque se va a venir un buen round en el último bloque de Hielo para Todo. Música y ya volvemos.